expansiva que se produce cuando el Señor toma control de la vida de sus hijos e hijas. Hay una onda expansiva que produce esa transformación de vida cuando Dios toma el control de la vida de sus hijos e hijas. Y en esa transformación estamos y esa onda expansiva está presente. ¿Y qué significa una onda expansiva? Pues que cuando se inicia en un espacio pequeño, eso cuando explosiona va abarcando como ondas más y más. Pero ¿qué es lo que tiene que aparecer? ¿Qué tiene que pasar? Por tanto, fijaos que el punto de partida para poder alcanzar al mundo que nos rodea es prestando atención a las afirmaciones que Jesús mismo nos da, las cuales nos capacitan para la gran comisión. Fijaos, os voy a presentar dos de ellas. Voy a ver si esto funciona, si no funciona, me ayudan. Bien, aquí vamos a mostrar, os voy a mostrar una ruta, espero que no os pierdan las diapositivas, pero me parecieron interesantes. ¿Vale? Hay dos afirmaciones que Jesús hace que acompañan a aquellos que son impactados por el testimonio de Jesús. La primera aparece en Marcos 1:17, donde dice Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Primera afirmación que Jesús lanza a aquellos que van a ser sus discípulos y apóstoles. En este caso, venid en pos de mí. La siguiente afirmación va a ser la siguiente. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, y no solo se lo diría a Felipe, sígueme. Dos afirmaciones. Venid en pos de mí, sígueme. Son dos afirmaciones que Jesús lanza a aquellos que se encuentran en el camino. Es cierto que cuando habla de venir en pos de mí, ¿con quién está hablando en ese momento? Con personas que estaban pescando y la referencia directa era pescadores de hombres. Y entonces diríamos, bueno, eso vale solamente para los pescadores. Estaríamos limitando el impacto de la palabra si lo hiciéramos. Pescadores de hombres y también de mujeres no están excluidas, ¿verdad? Es decir, pescar. ¿Qué es lo que tenemos que ir a pescar? Bueno, pues somos pescadores. Pescadores de vidas. De personas que necesitan conocer el Evangelio de Jesús. Venid en pos de mí. Venir en pos de mí es lo que precede al poderlo hacer. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir si vamos en pos de? A Jesús. Y las dos van unidas, porque las dos están vinculadas en lo mismo. Venid en pos de mí, escuchar el llamado. Decisión voluntaria, poner en práctica esa fe que es don de Dios. Seguir los pasos de quién, de Jesús, y obviamente terminamos haciendo ¿qué? Pescando. Recuerden que pescaban con redes, no pescaban con caña. En aquel momento a los que se lo estaban diciendo. Quiere decir que no es lo mismo tirar la red que tirar la caña. Eso tiene una trascendencia también interesante, que no vamos a entrar en ella, pero son dos formatos diferentes de pescar. Ahora, lo que sí dice Jesús es, venid en pos y sígueme. Recuerden esas afirmaciones, porque eso nos tiene que acompañar en nuestro caminar diario en el Señor. Por lo tanto, fijaos que tenemos esa necesidad de poner en práctica. Y ahí entendemos en esa mecánica de transformación de Dios. Dice, poner en práctica la fe, que es donde Dios... Y ahí es donde tomamos decisiones voluntarias de poner la mirada en quién, en, por y para Cristo, lo cual ya asumimos que en Cristo podemos ser otro tipo de pescadores y solo siguiendo diligentemente los pasos es como podemos alcanzar. Cristo es la esperanza de gloria, es nuestra esperanza de gloria. Pero no lo hacemos porque seamos buenos, sino porque Él nos capacita para hacerlo. No es porque seamos muy buenos pescadores, porque Jesús ya les mostró a esos pescadores que o tiraban la red donde Jesús decía o no pescaban nada. No solo en el plano natural, que se lo demostró más de una vez, sino en el plano espiritual. Jesús es el que muestra la manera de cómo hacer lo que Él dice que somos por gracia. Por lo tanto, fijaos, en esa mecánica de transformación
tenemos a Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, esa fe que nos capacita. Obviamente tenemos que mirar a quién, a Dios permanentemente para hacer siempre esa voluntad de Él y obviamente hacia dónde nos tenemos que proyectar, hacia los que hay que alcanzar. ¿Y a quiénes hay que alcanzar, hermanos, hermanas? Al prójimo, al mismo que hay que amar. Tenemos que alcanzar al mismo que estamos llamados a amar. ¿Y qué vamos a hacer antes? ¿Amar o alcanzar? Pues si no amamos es muy complicado que alcancemos, hermanos. Entonces, amar al prójimo como nosotros mismos es el punto inicial del proceso para poder alcanzar a otros. Porque si no amamos al prójimo, ¿cómo lo voy a alcanzar? ¿Voy a alcanzar a alguien que no amo? Se hace complicado. ¿Y por qué amo? Pues porque he sido amado por el Señor. Fijaos, Jesús nos va a mostrar, la palabra nos muestra 3 momentos concretos, hay más. Yo voy a recoger 3, pero hay más. El primero tiene que ver con algo que Jesús hace, que es lo que trasciende y va a mostrar a sus discípulos cómo hacer lo demás. Lo primero va a ser el testimonio que vamos a encontrar en Marcos 5, del 18 al 20. Si queréis podéis acompañarme ahí. A Marcos 5, 18 al 20. Porque ahí vamos a encontrar ese momento en el que Jesús nos muestra cómo hacer las cosas. No vamos a leer el texto completo, porque si no, no terminaríamos. Pero sí vamos a ir al texto que se encuentra en Marcos 5, del 18 al 20. Pero para entrar en situación, ¿sabéis cuál es ese momento? El endemoniado gadareno, ese hombre que estaba sufriendo penalidades, un hombre marginado, un hombre que no tenía ni presente ni futuro, un hombre que estaba totalmente ajeno a la vida social. Quiere decir que ese hombre moriría en medio del cementerio, que es donde él se movía. No tenía ninguna posibilidad hasta que Jesús lo encontró. ¿Y qué ocurre cuando Jesús lo encuentra? Transformación de vida. Jesús se encuentra con él y todo lo que le pasa se resuelve porque Jesús tiene poder para resolver. Lo que tenía dentro sale y termina despeñándose en un hato de cerdos. Pero cuando este hombre se encuentra sanado y salvado, ¿qué es lo que hace? Pues lo que haríamos quizá tú y yo. Querer seguir a Jesús y estar con Jesús personalmente, acompañándole en su ministerio. Y fijaos lo que ocurre en ese momento. Dice que al entrar en la barca, está hablando de Jesús, porque se iba a marchar de ese lugar, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Lógico, si me has sanado y me has salvado, ¿con quién quiero estar? ¿Con quién quiero estar? Con el que me salva y con el que me sana, pero no desde lejos, sino cerca. Tan cerca como comer contigo, como dormir donde tú vas a dormir, como caminar junto contigo en el camino. Cerca, cerca, porque me interesa. ¿Por qué? Porque ha habido un milagro poderoso en mi vida que ha cambiado por completo todo. Es que ahora puedo vivir. Ahora yo no me agredo, ni me hago daño a los demás. Ahora tengo la dignidad que había perdido. Tengo el respeto de la gente que me rodea. Puedo trabajar. Puedo acercarme a las personas. ¿Y qué le dice Jesús? Dice la palabra, mas Jesús no se lo permitió. Vaya, qué triste. Jesús no se lo permitió. ¿Sabéis por qué Jesús no se lo permitió? Porque Jesús tenía un plan mucho más grande para él. Y el plan que él pensaba que era lo mejor, lo perfecto, lo que para él era lo más, Jesús le dijo, no,
Ese no es el plan. El plan no es que vengas tú conmigo. El plan es esto que te voy a decir ahora. Vete. ¿A dónde? ¿A dónde llevas años sin ir? Por tu condición. ¿A dónde tienes que ir? A tu casa. A tu casa. A los tuyos. Vete a tu casa. Ve a los tuyos. Pero ve la condición de transformación que tienes ahora. Ve transformado en Cristo. Preséntate allí y diles quién es el que ha hecho esto. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué le tienes que contar? Mírate ahora. ¿Cómo estabas ahora antes y cómo estás ahora? ¿Quién eras antes y quién eres ahora? ¿Qué iba a pasar con tu vida estando en la condición en la que estabas? ¿Y qué es lo que puede pasar ahora que tienes una nueva vida en mí? Cuéntaselo. Díselo. Les hace falta escuchar porque no me han conocido, pero tú sí me has conocido. Y eres un milagro. Eres un milagro de Dios. Cuéntales. Vete y cuéntales. ¿Y qué hizo? Se fue. Y dice la palabra, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, quiere decir que no solo se quedó en su casa y a los suyos, sino que iba predicando y publicando a todos los que se encontraban cerca de él lo que había acontecido. Este impacto de Cristo en la vida de este nuevo discípulo que va a seguir el proyecto inicial de Jesús de ir y hacer discípulos, va a seguir firmemente lo que le ha sido encomendado porque él mismo es un reflejo de la transformación de vida que hace Jesús cuando él mora en el interior de aquel que le dice, sí, quiero que tú seas mi Señor y Salvador personal. Y cuando esa transformación tiene efecto, entonces no puedes dejar de decir lo que has visto y oído. ¿Por qué? Porque tienes una vida transformada. Un nuevo discípulo que de forma radical Jesús le cambió la vida por completo. ¿Y por qué iniciamos este ejemplo con alguien tan marginado y tan complejo, donde solamente de la mano de Dios podría hacer el milagro? Porque siempre vamos diciendo y justificándonos en el que es que esto es muy difícil, es que esto es muy complicado, es que la gente le cuesta mucho oír, es que la gente tiene tal y no sé qué, y es que la gente no me hace caso. ¿Quién tiene el poder de transformar? ¿Quién tiene el poder para hacer milagros? ¿Para quién nada es imposible? Para Dios todo es posible. Por lo tanto, este hombre, su testimonio será usado por Dios para impactar la vida de muchos de los que el Señor va a poner en su nuevo caminar. Y es un nuevo caminar porque antes él no podría transitar por allí. No podría transitar por ahí. Fijaos que se me fue una de las... Pero no, él no podía transitar. ¿Entendéis? ¿Y por qué no lo podía hacer? Porque la oscuridad lo inundaba absolutamente todo. ¿Por qué
porque no había luz. Pero tampoco había esperanza. Tampoco había paz. No había absolutamente nada de lo necesario para poder ayudar a otros, sino todo lo contrario. Él necesitaba ayuda. Por lo tanto, el cambio es radical. Y quizás ahora vamos a otro tema que a Jennifer le va a encantar, porque nos encontramos en otra escena, donde hay otras personas que son involucradas en el proceso, lo cual no significa que sigan el mismo patrón, porque el patrón es el mismo. El mensaje hay que llevarlo a las personas y Dios es el que hace los milagros. Y cuando ese milagro acontece y la transformación se inicia, las cosas pasan. ¿Por qué? Porque Dios hace posible que pase lo que tú y yo no podemos hacer posible. Y nos encontramos ahora con Lidia. ¿Quién no conoce la historia de Lidia? Nosotros sí, porque le pusimos el nombre a Lidia. ¿Verdad? Por este motivo, por Lidia. Y fijaos que en Hechos 16, del 14 al 15, nos encontramos este momento en el que Lidia está ahí. ¿Y en qué condición se encuentra Lidia? Bueno, pues aparentemente mejor que el endemoniado gadareno, pero con una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Encontrarse con Jesús. Porque sí es cierto que Lidia tenía algo ya avanzado en ciertas cosas, pero no había tenido el encuentro con Jesús como tenía que ser. Porque cuando Lidia se encuentra con Cristo, las cosas cambian. Las cosas cambian. Fijaos en este momento. Nos encontramos en este texto donde dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fijaos cómo se inicia el proceso. Ella estaba en un lugar, pero ¿quién la llevó al lugar? La casualidad. La suerte. No. Estaba ahí porque había propósito en ella, ahí. Y ahí es donde iba a acontecer algo que ella tenía que oír para tomar decisiones. Y entonces dice que estaba oyendo el mensaje, porque alguien se lo estaba predicando, y el Señor abrió su corazón para estar atenta a lo que se decía. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Cuando yo estoy atento a lo que Dios está haciendo y la palabra impacta en mi vida, ¿qué es lo que inmediatamente quiero hacer? Tomar decisiones. ¿Y cuál es la primera decisión que tomó? Siendo bautizada. Y no solo se bautizó ella, sino se bautizó toda su familia. ¿Qué significa? Que ella seguía dando testimonio de las cosas a su familia. ¿Y qué ruega? Dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y luego dice que nos obligó a quedarnos. Eso se nota que Lidia tenía carácter, porque obligar a Pablo a quedarse sabiendo que Pablo también tenía carácter, ¿verdad? Pero tenía claro algo, que ella quería que esos siervos de Dios estuvieran presentes en su casa, porque ahora ella entendía cerca de quién quería estar. ¿Y cerca de quién quería estar? De Jesús. ¿Y quién caminaba con Jesús? Pablo. Entonces, ¿a quién quiero tener en mi casa? ¿A quién le abro mi casa? Pues a aquel que tiene a Cristo. Lo cual no significa que no voy a abrir mi casa para aquellos que no lo tienen. Porque el propósito también va a ser el que en algún momento abra mi casa para poder predicarles el Evangelio a aquellos que no tienen a Jesús. Pero en este momento inicial, Lidia, ¿qué quería? Tener cerca. ¿Cerca a quién? A aquellos que eran portadores del mensaje de ¿quién? De Jesucristo. Y Lidia estaba siendo transformada por el mensaje de Dios que salía de la boca de ¿quién? De los embajadores, reconciliadores
que son llamados aquellos que somos hijos e hijas del Dios viviente. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Fijaos que ya al final del texto, ya llegando al versículo 40, cuando Pablo tiene ahí ese momento complejo, que lo veremos ahora a continuación, cuando termina ese momento complejo, que no lo voy a mencionar ahora, dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron a casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quién había en la casa de Lidia? ¿Qué eran, los hermanos de Lidia o los hermanos en la fe? Porque cuando llegan a la casa de Lidia hay hermanos. ¿Hermanos de quién? ¿De Pablo o hermanos en la fe? Quiere decir que ya estaba pasando algo en la casa de Lidia. ¿Y qué había acontecido desde este momento hasta el otro? Otro acontecimiento fuera de lo común. Otro acontecimiento fuera de lo común que nos muestra quién es el que está al control de las cosas, en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque incluso nosotros podemos pensar que es que el mejor momento para dar testimonio es el momento en el que yo estoy calmado y tranquilo. O el mejor momento para dar testimonio es cuando yo tengo todas las cuentas saldadas en el banco. O el mejor momento para dar testimonio a lo mejor es cuando yo he leído la Biblia 10 veces y me he aprendido de memoria 50 capítulos. Pues no. El mejor momento es el momento de Dios. Porque Él determina cuál es el mejor momento. Yo he tenido, y hago un breve paréntesis, que dar testimonio a veces en el vestuario de hombres del gimnasio con una toalla para cubrirme porque alguien me ha preguntado, ¿y tú de qué trabajas? Y yo le digo, ¿y por qué me preguntas eso ahora? Porque en el momento que te digas que soy pastor evangélico me vas a decir, ¿y qué es eso? Y entonces voy a tener que explicarte, pero yo tengo una toalla solamente cubriendo mis partes íntimas en un vestuario de hombres. Pues allí es donde yo tuve que dar testimonio. ¿Por qué? Porque es ahí donde surge el momento. Porque es ahí donde Dios determinó que yo diera testimonio a esa persona en ese lugar. ¿Cuál era el momento? Yo podría haber elegido otro, sí, claro, en una cafetería, tomándome un café, un barraquito, tranquilamente, con toda la ropa puesta. ¿Verdad? Pues no es así, hermanos. No es así. La palabra nos muestra que el momento en el cual tú vas a dar testimonio puede ser el peor momento de tu vida. Y el peor momento de tu vida quizás ni siquiera lo conoces. Y cuando lo conoces, dices, yo de aquí no puedo dar testimonio, es imposible. Pues a lo mejor ahí sí lo das. ¿Y qué es lo que estaba aconteciendo en este momento, que es justamente después de ese momento de la conversión de Lidia? ¿Siguen caminando quién? ¿Quién va con Pablo? ¿Quién va con Pablo? Pablo y Silas. Entonces, van caminando. ¿Y qué ocurre? Que los encarcelan. ¿Pero qué estaba haciendo Pablo y Silas de malo? Predicar el Evangelio. Solamente eso, predicar el Evangelio. ¿Y dónde terminan? Encarcelados. Pero, hermanos, esto lo habéis escuchado muchas veces, os lo voy a volver a repetir. La cárcel donde Pablo y Silas fueron metidos no es la cárcel donde están los políticos que salen por la televisión, ¿vale? La cárcel era un lugar de los que posiblemente uno entraba y luego no salía. Al fondo de la cárcel, al final, lleno de todo lo que nadie quiere pensar que hay en una cárcel. Pues allí estaban. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas allí? Cantaban. ¿Para quién? ¿Y quién les oía cuando cantaban a Dios eso? Y entonces los demás presos dirían, esta gente se ha volado. Les está afectando el meterse en la cárcel. ¿Por qué están cantando himnos cuando están metidos en un lugar tan malo? ¿A quién cantaban? ¿Adoraban a Dios? Eso impactó la vida de aquellos que les escuchaban. ¿Creéis que el carcelero de Filipo también los escuchaba cantar? ¿Sí? ¿Y creéis que fue suficiente para el carcelero de Filipo el escuchar las alabanzas para convertirse? Podía haber sido suficiente, ¿no? Pero no lo fue. ¿Por qué no lo fue? Porque cada uno necesita algo para que
Dios impacte su vida. Y cada uno es diferente. Por lo tanto, cuando yo voy a impactar la vida de alguien, no me crea yo que a todos los voy a impactar de la misma manera. No crea yo que a todos yo los voy a impactar de la misma forma, porque no todos son iguales, sino todo el mundo es distinto. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues que cuando yo soy usado por Dios y la obra es de Él, y Él es el que me usa, Él es el que sabe cómo yo voy a impactar la vida de cada persona, que es diferente, porque están en diferentes momentos de su vida y tienen diferentes necesidades. Pero ¿quién conoce todo? Dios. ¿Y quién es el que me tiene que dirigir para dar testimonio? Él. Hermanos, entonces no vamos solos en este camino. Entonces es Él el que nos guía. Y si Él es el que nos guía, ¿qué es lo que va a pasar? Porque lo que va a pasar es que Dios no va a dejar de sorprendernos. Y yo creo que a Pablo Dios lo volvió a sorprender. Porque ya Pablo había tenido varias experiencias con Dios, pero esta le volvió a sorprender. ¿Y qué acontece? ¿Os acordáis de la historia? Para ir más rápido o más diligentemente. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiere decir que hasta ese momento todo el mundo estaba en su celda. Cada uno estaba encerrado, pero sí estaban oyendo las adoraciones y las alabanzas, pero encerrados en sus celdas. Importante esta reflexión, hermanos, porque lo que va a acontecer ahora vuelve a ser un milagro de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Lógica total y absoluta. Porque ¿qué es lo que hace un preso cuando se le abre la puerta de la cárcel? ¿Qué es lo que hace el preso? Por sentido común, pues salirme de aquí corriendo, porque total, no quiero estar aquí. Ese es el sentido común racional. Y cualquiera que me diga lo contrario está mintiendo. No sé, bueno, no quiero decir que haya presidiarios aquí ahora mismo, pero quiero decir que cuando uno lo meten en prisión, que no sea nuestro caso. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo no estaba viendo al carcelero de Filipo. Era imposible que lo viera Pablo. Él estaba dentro de la cárcel, al fondo de la cárcel. Y el carcelero estaba al principio. Era imposible poderse ver. Pero sí aconteció algo, porque Dios estaba llevando a Pablo, guiado en el Espíritu, a que estas cosas pasaran así. Entonces, él pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál era la imagen? ¿Cuál era la imagen que el carcelero de Filipo se encontró? Llevo toda la noche escuchando a esta gente cantar a Dios. Llevo toda la noche escuchándoles alabar a Dios. Me duermo, me levanto porque hay un estruendo. Lo que veo son la cárcel abierta y de repente alguien me dice desde el fondo de la cárcel, ¡hey! Que estamos todos aquí, no te mates. Y entonces, claro, ¿el qué hace? Ir a ver. ¿Y qué se encuentra? ¿Qué imagen se encuentra? A todos los presos con Pablo al fondo de la cárcel. ¿Y la pregunta? Es evidente.
¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Se puede negar esta evidencia de que Dios es un Dios poderoso? Y de que las alabanzas que llevo escuchándoles a estas personas toda la noche hablan del poder de Dios. ¿Qué alabanzas estarían cantando? ¿Cuál sería el contenido de las alabanzas? Os lo dejo ahí para que reflexionéis. Lo que sí es evidente es la frase que le dice Pablo. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es lo que hizo el carcelero de Filipo? Pues obviamente, frente a tal impacto enorme, no podía hacer otra cosa. Creer. Creer. Creer un Dios poderoso. Y luego la narración sigue hablándonos de cómo él abre su casa, se bautiza y empieza la transformación de vida. Se entrega a él, se entrega a su casa y empieza a ver una transformación completa que va a cambiar todo. Años más tarde, Pablo va a escribir a la iglesia de Filipo. Años más tarde nos encontramos como Pablo va a hacer una epístola a los filipenses. Esta carta, esta epístola, va dirigida a los hermanos de Filipo, entre los cuales seguramente se encontrarán Lidia, la familia del carcelero de Filipo, aquellos que ellos fueran impactando en el camino, en el proceso. ¿Y qué les dice Pablo a través de la epístola? ¿Qué les dice Pablo para recordarles? Porque Pablo obviamente se acordaría del momento, estoy segurísimo de ese momento. ¿Qué les diría Pablo a esa iglesia de Filipo? Para poderse mantener firmes en el caminar en Cristo, habiendo sido testigos del obrar de Dios. ¿Qué le dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Pensando, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, pensando una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le diría? El Señor, haciendo su obra a su manera, transformando las vidas a su manera. Y cuando eso acontece, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios hace la obra de Él a su manera en nuestras vidas, ¿qué pasa? Pues pasa lo que Él quiere que pase. Pasa lo que Él quiere que pase. Pero las cosas se tienen que hacer a su manera. ¿Entendéis que no se puede hacer a mi manera? Porque si las cosas se hacen a mi manera y yo quiero que se cumpla la voluntad de Dios a mi manera, eso no puede pasar. No puede acontecer. Siempre nos vamos a encontrar en esta posición. Siempre vamos a tener que luchar con esta realidad. Siempre vamos a tener que pelear la batalla en cuanto a lo que me tira la carne, lo natural, y en cuanto a lo que Dios me demanda en lo espiritual. Siempre voy a estar peleando
La pregunta es que hacia dónde quiero o en dónde quiero estar más tiempo. ¿En qué parte quiero estar más tiempo? Y ahí es una decisión personal, queridos. Esto ya no tiene que ver solamente con el obrar de Dios, tiene que ver con la decisión de cada uno de nosotros. Porque esto es una evidencia. Es una evidencia, es una lucha permanente. Y fijaos lo que es la trayectoria que nos habla el texto de la palabra. Esta es la trayectoria que Jesús tuvo que padecer, aunque terminó donde tenía que terminar. Pero ¿hasta dónde llega Jesús en su trayectoria de esa gracia? ¿Hacia dónde desciende? ¿Hasta dónde se humilla? Entonces, si se humilla hasta ese lugar, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para entender que las cosas hay que hacerlas conforme a como Dios determina que se hagan? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, este pensamiento, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es Él, en Él, por Él y para Él. Es Él. Dejemos de pelear en contra de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, hermanos. Dejemos de pelear contra lo que Dios quiere hacer con la vida que me ha regalado por gracia. Dejémonos en manos de Dios cada día. Dejemos que el Señor haga de nuestras vidas esa onda expansiva, donde el centro de la onda siempre va a ser Cristo. Pero cuando Cristo toma su lugar, hay cosas que van a acontecer que ni siquiera tú ni yo vamos a saber que podían acontecer. Es Él nuestra esperanza de gloria. Es Él nuestra esperanza de gloria. Pero esto no es suficiente con hablarlo y con decirlo. Recuerden que esto no es suficiente con hablarlo y con decirlo. Esto hay que tomar decisiones y caminar en. Si no se toman las decisiones y se toman en lo que tiene que ver con acciones, se va a quedar en una predicación más del domingo. Por lo tanto, espero y deseo de todo corazón que el Señor nos siga acompañando en este proceso, para que podamos ser usados por Él, para poder alcanzar a otras vidas en su nombre, y que Él siga transformando nuestras propias vidas para eso. Que el Señor nos acompañe. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, que tú sigas obrando con poder en medio de todas estas circunstancias que nos rodean, que a veces no nos ayudan, porque, Señor, a veces nos da incluso hasta miedo de ciertas cosas, por temor, pero sabemos que eso no viene de ti. Eso viene de aquel que no quiere